Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la franja del Informativo Nacional Colombia. Hoy, por supuesto, más información para todos ustedes que ayuda a las personas en todo el territorio nacional. Hoy nuestro tema central tiene que ver con las cláusulas penales que las constructoras ponen a los ciudadanos que compran vivienda nueva y lamentablemente si no pueden pagar una cuota o ciertas cuotas, pues pueden perder lo que ya muy especial, un abogado que precisamente se enfoca en lo que se puede y no se puede hacer, lo que se debe y no se debe hacer para que todos los ciudadanos en Colombia tengamos a la hora de comprar una vivienda, de comprar apartamento, casa, en proyectos nuevos y que quizá, si financiero, perdamos ya lo que hemos entregado a nuestra compra de vivienda. Avanzamos, este es la franja del informativo nacional. Soy Faber y estoy al aire con todos ustedes. Gracias por preferirnos. Recuerde la línea 313-754-6884. Muy bien, a esta hora tenemos nuestro invitado del día porque vamos a desglosar un tema que se ve a nivel nacional. Por eso hemos invitado al doctor Oscar Eduardo Toros Zuluaga, quien es un experto precisamente en el tema que vamos a presentar en la tarde de hoy. Doctor Oscar Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido al Informativo Nacional, muchas gracias por aceptar la invitación. Señor Faber, muy buenos días para usted, para todo su público y para su grupo de trabajo. Muchas gracias, doctor Oscar Eduardo. Bueno, a nivel nacional hemos visto cómo se ha generado un proceso de crecimiento para la construcción de casas, apartamentos, y esto es bueno para el país, esto es bueno para que requieren, que necesitamos o que soñamos, anhelamos tener vivienda propia. Pero hay algo que llama la atención, doctor Oscar Eduardo, y son esas cláusulas penales. Vamos a contextualizar a nuestros televidentes. Usted compra un apartamento, una casa, con una extensión de, no sé, 2 años, 3 años para el pago de la cuota inicial, que es el 30%, y este pago mensual, usted lo hace a una fiducia, pero existe una cláusula penal que indica que si usted se cuelga, si usted no puede pagar, pierde todo lo que usted ha pagado a esa fiducia. Eh, ¿Cómo se analiza eso desde la ley y esto está establecido o se puede frenar o hay que seguir con este proceso, doctor Oscar Eduardo? Bueno, lo primero que yo voy a indicar es que las cláusulas penales están totalmente reguladas por el Estatuto Jurídico Colombiano. Son cláusulas de que efectivamente se pueden establecer en este tipo de contratos, pero lo que hemos visto es que las constructoras, al ser la parte preestipulante, la parte que diseñó el contrato, establecen cláusulas que desmejoran la situación del consumidor con respecto al mismo contrato. ¿En qué sentido? En que si vemos las obligaciones que emanan del bilateral, todas son circunstancias atribuibles al consumidor. Es decir, en caso de incumplimiento, la constructora podrá aplicar esas cláusulas penales, apropiándose en muchas ocasiones de los ahorros de los mismos consumidores. Es decir, por ejemplo, yo quiero compartir aquí pantalla con todos los televidentes. Permítame un segundito. Y quiero leer este encargo fiduciario. Voy a leerlo al pie de la letra
para que todos lo tengamos. Notificación de resolución de contrato de encargo fiduciario, y está el número, y dice que de acuerdo al requerimiento, con fecha, eso es un caso que sucedió realmente en marzo, el cual se le otorgó plazo de 8 días hábiles para que se cumplieran con las obligaciones derivadas del con un mes del pago, con las 2 meses, perdón, derivadas del contrato de encargo fiduciario suscrito el apartamento número tal, y ahí lo tapamos para no incurrir en ciertos procesos, ¿cierto? Porque no se trata de señalar ni a la constructora ni al proyecto. Y teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a esas obligaciones, les informamos que hemos dado por terminado o resuelto dicho contrato de encargo fiduciario. Por lo tanto, ustedes han sido desvinculados del mencionado proyecto. Es decir, ya usted, en este caso, estas personas los sacan del proyecto de construcción de vivienda y ya no tiene nada que hacer. Así las cosas, sigue el comunicado, procedemos a hacer efectiva la cláusula 10ª del contrato de encargo fiduciario, cláusula penal, la cual contempla el pago de la suma equivalente del 15% del valor total de las sumas que ustedes se han obligado a entregar al fideicomiso en su totalidad de beneficiario del área del fideicomiso. En caso de que los pagos realizados por ustedes hasta la fecha sean inferiores al pago de la pena descrita anteriormente, esos aportes sin que quede pendiente ningún tipo de devolución. En este caso, amables televidentes y nuestro invitado, doctor Oscar Eduardo, en este caso, esta familia ya había entregado casi 20 millones de pesos de esta cuota inicial. Bueno, ellos lograron allí negociar, hablar, definir, pero si una persona no pudiese tener eso, pierde todo entonces a la luz de la ley, o cómo se puede frenar esos procesos. Bueno, tenemos que hacer una diferenciación, y es que como estamos hablando de un contrato de encargo fiduciario, es un contrato preparatorio del contrato de promesa de compraventa. Y a su vez el contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio del contrato de compraventa. Mientras más temprana esté el proceso de negociación, pues va a ser mucho más sencillo para el consumidor de que la constructora no le aplique esas consecuencias penales por el presunto incumplimiento por parte del consumidor. Si vemos este contrato de encargo fiduciario, generalmente en la cláusula primera se establece la penalidad. Generalmente se expresa que en caso de retiro o desistimiento del consumidor, la constructora podrá aplicar una penalidad que puede ir del 10, 15, 20, 30, 40%, no sobre el valor aportado, sino sobre el valor del inmueble. Y si vemos también el contenido de esa cláusula, todas las causales son atribuibles al consumidor, no expresándose en ningún momento qué pueda pasar en caso de que el incumplimiento provenga de la constructora. Y ahí es donde viene la desproporción en las obligaciones que emanan del contrato. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que analizar caso por caso en qué estado de negociación está. Si está en un estado de encargo fiduciario, muy probablemente la constructora no se puede apropiar de esos recursos. Para poder generar entonces como el paso a paso, porque bueno, si una persona, una familia ya está metida en un proceso en el que está generando el recurso mes a mes para poder generar el pago de la cuota inicial, pues ellos van a hacer todo lo posible para poder llegar a cumplir esa meta, ese sueño de tener casa propia, apartamento propio. ¿Qué le podemos decir a los televidentes para que cuando vean un proyecto que se está generando y que se vende sobre todo antes de la construcción, se vende sobre planos, cuál es esa minuta que deben tener en cuenta? Y cuál es ese paso que deben decir, bueno, hay que verificar, hay que mirar muy bien antes de que puedan cometer algún error y que después puedan quedar lamentablemente sin los ahorros o sin todo lo que han pagado a la fiducia? Bueno, en este tipo de contratos se pueden generar varios imprevistos. Por ejemplo, ¿qué puede pasar donde el crédito hipotecario no sea otorgado por el banco? ¿Qué puede pasar donde el subsidio que otorga el gobierno no sea otorgado?
¿Qué puede pasar en caso de que yo me quede sin empleo y no pueda seguir pagando las cuotas iniciales del apartamento? Entonces hay una serie de cláusulas, principalmente la cláusula que habla sobre el precio del apartamento, que nos indica qué puede pasar en esos casos que no prevé el consumidor al momento de estampar su firma y celebrar el contrato con la constructora. Hay que saber que hay causas que no pueden ser imputables al consumidor. El hecho del otorgamiento del subsidio, principalmente en estos momentos, no depende del consumidor, depende del cumplimiento de los requisitos que exige la caja de compensación para efectos de su otorgamiento. ¿Qué pasa con los bancos? Hemos visto también casos en donde el cliente o el consumidor tiene el crédito aprobado y por X o Y razón, sin el consumidor haber desmejorado su situación económica, su situación financiera, no obtener reportes en centrales de riesgo, no estar sobreendeudado, llega al banco y le niega o le rechaza el crédito. Entonces, todas ellas son circunstancias que para la constructora son motivos de incumplimiento. Para algunas, en caso de que la negación del subsidio o del crédito ocurra por una circunstancia ajena al consumidor, la misma constructora indica que podrá dar por terminado el contrato con la devolución de los aportes sin ninguna penalidad. Hay otras constructoras que no lo contemplan y hay unas constructoras que aunque lo contemplen, igualmente aplican la penalidad. Pero entonces, en ese caso, ¿qué esperanza le podemos dar a los compradores en ese momento y los que están pensando en poder lanzarse en ese proceso de compra de su vivienda propia? Por ejemplo, en el caso, vamos a dar casos concretos, doctor Oscar Eduardo. Si yo inicié a pagar mi cuota inicial de mi casa o apartamento y de pronto, y digamos que sean a 2 o 3 años, y de pronto después del mes octavo me quedé sin trabajo, me colgué 2 meses, ¿qué debo hacer? Lo primero que debe hacer es notificarle a la constructora, porque ya las condiciones económicas variaron y variaron por una circunstancia ajena. También hay que diferenciar si fue una renuncia voluntaria al empleo o fue simplemente un despido. Porque cuando yo estoy renunciando voluntariamente, pues yo estoy modificando esas condiciones que tal vez fueron favorables para el preaprobado con el banco. Pero si yo fui despedido del empleo, pues es una circunstancia que no puede ser imputable al consumidor. Y por lo tanto, pues es totalmente injusto, totalmente ilegal que la constructora llegue a aplicar una sanción penal por un factor que no corresponde a la órbita de competencia del consumidor. Uno de los consejos que siempre damos es leer el contrato. La gente no lee y por eso uno de los pocos deberes que tiene el consumidor es informarse, pero informarse antes de firmar el contrato. Entonces, lo primero es, si esto sucede en la etapa en la que se está pagando la cuota inicial, notificar inmediatamente a la constructora y decir, mire, esta es la situación que tengo, no sé, tratar de refinanciar, me imagino, hacer la solicitud, pero hacerlo en un tiempo que sea pronto, ¿verdad? Para poder llegar a algún acuerdo. Si ya recibió, perdón, si ya pagó la cuota inicial durante 2 o 3 años y le negaron el crédito por cualquier situación, ¿qué debe hacer allí el ciudadano con la constructora? ¿Cuál es el paso a seguir entonces? Bueno, lo primero que debía hacer es presentar una reclamación directa, expresando los motivos de hecho y derecho por los cuales se le dificulta continuar con el proceso de compra del apartamento. El consumidor también tiene dos opciones. Si definitivamente no puede, la capacidad económica no le da para seguir adelante o persistir con el proyecto inmobiliario, puede solicitar la terminación con justa causa y el reembolso del valor pagado por concepto de cuota inicial. Si el cliente quiere persistir en celebrar ese contrato, simplemente notificarle los nuevos hechos que variaron esa condición económica para que tal vez sean beneficiarios de una prórroga del contrato y no entren en mora. Es necesario llegar con estos documentos a la constructora acompañado de un profesional del derecho o se puede hacer solo. Bueno, ¿Qué es lo más recomendable? estos trámites no requieren derecho de postulación, en el sentido
de que el consumidor no necesariamente debe llegar con un poder de un abogado para presentar la reclamación directa. De hecho, ni siquiera para las propias demandas de protección al consumidor. Mientras la cuantía no supere los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el consumidor no necesariamente debe estar representado por un abogado. Pero pues el consejo que nosotros siempre damos es asesores de la persona que tiene conocimiento en este tema específico. Busque asesoramiento. ¿Por qué? Porque la relación de consumo es una relación desigual. En cuanto el empresario cuenta con todos los mecanismos, cuentan con oficinas de abogado que están respaldando toda su actividad y el consumidor está solo. Entonces siempre vamos a recomendar asesorarse con un profesional del derecho. Excelente. Me surge aquí una inquietud de lo que estábamos dialogando, doctor Oscar Eduardo, y es si en este momento una persona está pagando la cuota inicial, digamos que ya pagó la mitad, la cuota inicial digamos que sea de 40 millones, pero ya pagó 20. Esta persona puede ir y decir, mire, mis condiciones han cambiado, no sé, mi empresa se quebró, bueno, lo que sea, pero pues temas reales, ¿no? Que no pueda pagar. Puede solicitar el desembolso de lo que ya ha dado Eso según, sin que así como acabamos de leer y sí. sí, eso es según la etapa de la negociación en la que se encuentra. Si estamos en una etapa temprana, muy probable le van a devolver el dinero y no lo van a penalizar. Eso puede ocurrir y de hecho ha ocurrido con algunas constructoras, en donde ellos son conscientes de que efectivamente el hecho por el cual el consumidor no puede seguir adelante con el proyecto no es imputable y efectivamente da por terminado el contrato, libera el inmueble y procede con el reembolso del dinero. Pero hay otras constructoras, que son la gran mayoría, siempre van a buscar cualquier motivo de incumplimiento del consumidor para estar legalizados para cobrar esa penalidad. ¿Qué hacer para poder blindar al consumidor? Porque usted bien lo ha dicho, las constructoras están blindadas por las fiduciarias, por su grupo de abogados, ¿verdad? Pero el consumidor, pues uno no se entera, uno no tiene conocimiento y muchas veces dice, bueno, no, ya perdí. En la ciudad de Pereira nos enteramos de una persona que perdió 15 millones de pesos porque no pudo pagar, tuvo problemas y ya perdió lo que había dado. O sea, se quedó sin su apartamento, sin la posibilidad de seguir pagando la cuota inicial y sin el dinero que había entregado. ¿Cómo blindar al consumidor? ¿Cómo se blinda el consumidor? Con la información. El consumidor debe ser un consumidor informado. Como se lo indiqué ahora, uno de los pocos deberes que tiene el consumidor es el deber legal de informarse. El deber legal de informar de informarse con respecto a los contratos que está suscribiendo. Si de pronto no entiende el lego en esta materia, la recomendación es contrate a un abogado porque el negocio que está celebrando es un negocio que va a ser de los más importantes en toda su vida, uno de los más trascendentales, que es la adquisición de una vivienda propia. Prácticamente están depositando su confianza y sus ahorros en una constructora que tal vez no cumpla con las expectativas que tiene el consumidor al momento de llegar a una sala de ventas. Cuando el consumidor llega a una sala de ventas, va a ser muy bien atendido. Siempre le van a indicar que su perfil crediticio cumple con los requisitos para ser beneficiario de los subsidios y el crédito hipotecario. ¿Qué viene después? Que empiezan a pagar la cuota inicial, luego se postulan al subsidio, van al banco a solicitar el crédito y resulta que no cumplen con estos requisitos. Y al no cumplir con estos requisitos, ya es una causal por la cual la constructora puede penalizarlos. Vamos a otro panorama. Constructoras, porque bueno, hay constructoras que cumplen, que tienen los límites establecidos correctamente, si dicen que van a entregar a finales del 2022, lo entregaron en esa fecha, en fin. Pero hay constructoras que quizá porque no llevan tanto tiempo o porque no tienen la experiencia, se cuelgan en esas fechas exactas en las que tienen que entregar incluso los avances de obra. Allí, ¿cómo se puede defender el consumidor? Porque, por ejemplo, conocimos un caso muy fuerte en Neiva, en donde llevan ya 5 años las personas reclamando que les entreguen su casa una constructora
que inició a construir, pero que lamentablemente no ha podido terminar ni siquiera, bueno, ya entregaron la primera etapa, pero las personas quedaron allí sin cómo reclamar y constantemente, cada 6 meses aproximadamente, siguen estas personas reclamando ese derecho porque pagaron unas cuotas iniciales y la constructora nada que responde. Lo que hacen algunas constructoras es declararse en quiebra y tratar de vender ese proyecto a otra constructora que quiera asumir este riesgo. Allí, ¿cómo blindar entonces al consumidor? Porque obviamente los constructores están blindados. Bueno, resulta que en estos contratos de promesas de compraventa o contratos de encargo fiduciario se establece por la parte preestipulante que la fecha de entrega o la fecha de escrituración del inmueble es una fecha determinada, pero acto seguido, a través de un parágrafo determina que la constructora podrá ampliar unilateralmente la fecha de entrega y escrituración del inmueble. Ahí se está blindando la constructora en caso de que no pueda entregar en la fecha preestablecida. ¿Qué es lo que pasa con el consumidor? Cuando yo adquiero un bien inmueble, pues yo me proyecto financieramente, porque yo creo en la palabra del asesor comercial que me indica que este proyecto va a ser entregado en el año 2023. Pero resulta que después recibo una comunicación por parte de la constructora indicando que por motivos de la pandemia, que por motivos del alza en los materiales de construcción, que por cualquier otro motivo, pues no pueden cumplir. Entonces, señor, acá le estoy enviando un otro sí para que usted lo lea y lo firme. Y donde usted no lo firme, pues simplemente lo voy a penalizar porque está incumpliendo el contrato. ¿Qué es lo que hacen las constructoras con el otro sí? Están legalizando una situación que ya de suyo es irregular, como el incumplimiento en la entrega del apartamento o de la vivienda. No es un panorama muy alentador para el consumidor, para el que compra, ¿cierto? Porque si usted va y mira la minuta y aparece esa cláusula y en donde se indica que ellos podrán terminar unilateralmente, usted puede decir, no lo hago, no lo compro, pero si usted está enamorado de ese proyecto, si ustedes dicen, no, nosotros confiamos en la palabra y después resultan con este proceso del otro sí, pues es muy difícil. Yo veo que no hay como una esperanza, como un aliento para el comprador y como que aquí nos toca es incentivar a que leamos muy bien el documento y si aparecen estos, que me imagino que son en todos los contratos, pues tratar de mirar muy bien es la constructora, si han cumplido, qué tipo de proyectos han realizado, cómo les ha ido. Hacer como un estudio previo de la constructora y lamentablemente aquí entraríamos a mirar que las nuevas constructoras pues no tendrían tanto chance para poder iniciar proyectos. Creo que no hay una muy buena balanza. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, pues digamos que las demandas de protección al consumidor por este tipo de casos sí han aumentado considerablemente la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero de todas maneras no podemos dejar de lado que son muchas las constructoras de que efectivamente cumplen con lo que prometen, que efectivamente construyen, cumplen el objeto contractual. Pero pues lastimosamente hay unas constructoras que no le cumplen al consumidor o que interpretan a su amaño y a su beneficio las cláusulas del contrato. ¿Cómo hacer para que profesionales como ustedes puedan asesorar a las personas constantemente? Por ejemplo, ¿en dónde lo ubican a usted y a su grupo de profesionales Reclama Ya SAS? Bueno, nosotros somos un grupo de abogados especialistas en derecho del consumidor inmobiliario que brinda asesoramiento jurídico gratuito, sin ningún costo. A través de nuestras plataformas manejamos Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Por cualquier canal nos pueden contactar, nos envían la documentación y nosotros con mucho gusto analizamos el contrato y ya le podemos brindar la orientación y absolverle todas las inquietudes que tenga. Regálenos cómo aparece Reclama Ya SAS en Facebook y el número de WhatsApp. Reclama ya, reclama ya SAS. Así nos van a encontrar en las redes sociales. Y el número de WhatsApp es 310-744-3404. Excelente. 310-744. 3404. 3404.